Hola con todas y todos. Esta es una nueva emisión de LASA Dialogues, un programa producido por el Latin American Studies Association que toca temas de la coyuntura latinoamericana en unas semanas de mucha convulsión, por decirlo menos, para toda la región. Soy Angelina Kotler, directora de Membresía y Desarrollo, y a nombre de LASA les doy la bienvenida. Hoy nos conectamos con 3 especialistas en 3 países diferentes para conversar sobre las elecciones presidenciales en Argentina. Estarán con nosotros María Victoria Murillo, profesora de Ciencias Políticas y directora del Institute of Latin American Studies en Columbia University, en Estados Unidos; Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales en la Universidad de Lisboa, en Portugal; y María Esperanza Casullo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Río Negro, en Argentina. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando. Los invitamos también a que envíen preguntas al panel. Muchas gracias de nuevo a todos los participantes por haber aceptado esta invitación y a ustedes por acompañarnos. Y será hasta la próxima vez. Hasta pronto. Y les quiero dar la bienvenida a Victoria y a Andrés para discutir las elecciones de Argentina, pero también me parece que hay que decir que estas elecciones suceden en un momento caliente de Latinoamérica. El domingo pasado hubo elecciones en Bolivia y se da la situación de que también en paralelo a Argentina están las elecciones en Uruguay, ni mencionar los eventos de Chile. Entonces me parece que es un buen momento para reflexionar no solo sobre nuestro país, sino un poco sobre cómo están las tendencias más profundas en la región. Primero quería, preguntarles qué se imaginan que va a suceder el domingo a las 9:30, 10 de la noche en la Argentina. Bueno, lo más probable, me da la impresión, es que vuelva a ganar el que fue el ganador de las PASO, o sea, que la elección de la candidatura a presidente del Frente de Todos sea la que gane la elección. Eso es claramente lo más probable, dado la gran diferencia que obtuvo en las PASO, en las primarias abiertas y obligatorias. Y yo quiero agregar algo que parece obvio, pero la gran cuestión es si la elección es entre 2 propuestas democráticas o entre una propuesta democrática y otra menos democrática, que es lo que plantearon últimamente algunos de los candidatos. No sé si estás por ahí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Y quisiera que aclares qué es la propuesta menos democrática. No es lo que yo pienso. Creo que esta es una elección democrática. ¿Perdón? Es una elección democrática entre propuestas democráticas. Lo fundamental es esto. Como dicen nuestros amigos Levitsky y Ziblatt, una de las condiciones para erosionar la democracia es no aceptar que el rival tiene también derecho a participar y a ganar legítimamente. Esta es una elección perfectamente democrática en un país institucionalizado donde hacemos todo mal en la economía, pero no hacemos todo mal en la política. La democracia argentina funciona y hay que tener cuidado para no romperla. Sí, definitivamente a mí no me queda ninguna duda que el resultado electoral va a ser aceptado y no me parece que vaya a haber un conflicto como el que está habiendo ahora en el caso boliviano. Me parece que ambas opciones son democráticas y que la democracia argentina en ese sentido está funcionando relativamente bien. Sin embargo, diría que también es importante prestar atención a que la opinión por el apoyo a la democracia en Argentina está a niveles relativamente bajos, a nivel históricos y a niveles regionales también. O sea, es de los países que tienen expresa en Latinobarómetro y en la POP menor apoyo por el sistema democrático en las últimas mediciones del año pasado. Y también, si uno mira la serie temporal en el caso del Latinobarómetro, se ve que está a niveles que solo fueron más bajos en el 2001. Entonces, yo creo que sí, que el sistema partido funciona, que la élite política escucha al electorado, en el caso argentino más que en otros países, pero que el electorado argentino no está contento. O sea, no es que
está esperanzado tal vez de que un cambio de gobierno mejore la situación económica. Me parece a mí que la situación económica es clave para darle legitimidad a quien venga en el gobierno, pero me parece que si esa situación económica no se mejora, el electorado no va a ser tan paciente, va a haber muchísimo desencanto con el sistema político. O sea que ahí yo diría que hay que hacer un llamado de atención. No es una situación como la chilena. De hecho, en eso sí Argentina no se parece a Chile, en el sentido que la protesta es mucho más fácil porque está organizada, porque hay muchos grupos sociales, porque los movimientos sociales están siempre dispuestos, pero también eso facilita con quién dialogar cuando hay una protesta. O sea, el problema chileno es que la protesta es mucho más difusa y es mucho más difícil encauzarla o dialogar. En ese sentido, Argentina yo veo una democracia o una sociedad civil, ni siquiera una democracia un poco más institucionalizada que la chilena, y los partidos políticos prestándole atención, con mucho más miedo históricamente al electorado que en otros países. Ahora, en relación con esto que planteaba María Victoria, ¿qué grados de autonomía le ven ustedes posibles al eventual futuro gobierno de Alberto Fernández? En función de estabilizar la economía, digo, yo creo que va a ser la clave del próximo mediano plazo. Esa es la pregunta clave, porque la situación económica va a empeorar antes de mejorar, y puede empeorar mucho. Por lo tanto, lo que nosotros pensemos como analistas es irrelevante, pero el llamado a la prudencia por parte de la dirigencia política es fundamental, porque Argentina va a enfrentar vientos como los que están enfrentando todos los vecinos, y no solo los vecinos, porque Barcelona y París también están incendiadas de vez en cuando. Y es importante que, no importa quién gane, el que pierda tenga claro también que la situación que viene es complicada y que la estabilidad política depende de que haya contención para la inestabilidad económica que va a continuar por lo menos un año más. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Andrés. Me parece que en ese sentido es importante la madurez del sistema político, y acá se ve un poco una tensión dentro de la coalición que en este momento es gobierno, entre dos sectores que tienen posiciones, uno más polarizante y uno más moderado. No sé si eso va a afectar, si llegan a estar en la oposición, cómo se relacionan ante un supuesto cambio de gobierno, siendo Alberto Fernández el próximo presidente. También está el tema de la temporalidad. Me parece que el tiempo que tiene Alberto Fernández, si llega a ser elegido presidente, es más corto que otros. Me parece que no, o sea, que no sería bueno una situación como la que tuvo Alfonsín con Greenspan, o sea, un primer ministro de Economía que fracase. O sea, también el caso de Menem tuvo un primer ministro de Economía que fracasó. O sea, me parece que los tiempos se están acortando, y en ese sentido que hay que hacer lo que haya que hacer bastante rápido, porque la paciencia de la gente de, bueno, tal vez hay que soportar algo porque sí vamos a salir, va a dar para una vez más, pero ya muchas veces se dijo que esto es lo que faltaba para salir y se sigue cayendo. Así que yo diría que ambas cosas. ¿Cuál es la posición no solo de la oposición? Y en ese sentido yo veo ahí tensiones. ¿Cuál es la temporalidad? ¿Quién es la decisión del ministro de Economía inicial? Y tercero, sobre todo esto de la temporalidad, me parece importante al interior de la gran coalición que representa el peronismo. O sea, el peronismo le va a dar paciencia y le va a dar al principio una capacidad de acción al presidente si Alberto Fernández sale presidente, pero no es eterna la paciencia tampoco, porque de algún modo el peronismo no es una élite que controla a sus bases, sino más bien una élite que tiene miedo que las bases se las lleven puestas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, de acuerdo al famoso mantra peronista de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿verdad? Pero en este sentido, yo estaba pensando en comparación con otros momentos, ¿no? Como vos bien marcaste con Menem en el 89 y con la transición de Duhalde en el 2002 y después con Néstor Kirchner en el 2003. En el 89, siguiendo ese cambio, Raúl Alfonsín y el radicalismo tuvieron varios años de
colaboración o al menos, digamos, no obstaculización en el Congreso para las reformas que querían hacer Menem. Y en el 2002 y 2003, la crisis de los partidos de representación hizo que hubiera, que los nuevos gobiernos tuvieran cierta posibilidad de pasar sus leyes o encontrar socios, ¿no?, de bipartidismo, por decirlo así, por momentos. ¿Ustedes creen que eso se puede dar ahora? ¿Qué dinámica imaginan? Yo creo que la estabilidad política tiene dos enemigos, los mercados y la calle, y ambos tienen sus razones. La cuestión es cuánto tiempo tiene el próximo gobierno, sea cual fuere, para generar estabilidad. ¿Tiene una bala o tiene dos? Lo que decía Vicky del primer ministro de Economía. Ningún primer ministro de Economía funcionó. Desde 1983 en adelante, todos los presidentes quemaron al primer ministro, en 5 meses los peronistas, en 13 meses los no peronistas. El único caso exitoso de primer ministro que funciona es el de Kirchner, pero es un falso primer ministro de Economía porque venía heredado de la gestión anterior, donde había sido el segundo, porque el primero, Remelnikov, también lo quemaron. La cuestión es, ¿cuánto tiempo hay? ¿Hay dos balas? ¿Se puede gastar una primero y otra a los 5 meses? ¿O el default es inmediato? ¿O los mercados y la calle explotan antes de los 5 meses? En cuyo caso el presidente que venga tiene que apelar a un primer ministro de Economía y hacerlo funcionar, cosa que hace 35 años que no pasa en Argentina. La situación es muy, muy inestable y por lo tanto hace falta la máxima responsabilidad que no depende solamente del gobierno y no depende solamente de la oposición. Yo lo que veo es que es necesario un acuerdo entre 3 grupos. Los mercados, el Fondo Monetario, la calle, Grabois y el kirchnerismo, y el poder institucional, los gobernadores, aquellos que van a apoyar sobre todo a Alberto Fernández. Es decir, un pacto social entre lo que representa Macri, lo que representa Alberto y lo que representa Cristina. ¿Es posible? No sé. ¿Es necesario? Fundamental. Sí, a ver, a mí me parece que lo que estamos viendo en esta elección es interesante porque podría anunciar que realmente se terminó el reacomodamiento del sistema de partidos que se inició en el 2001. O sea, recordemos que en la elección del 2003 hubo 3 candidatos radicales y 3 candidatos peronistas. O sea, el voto no peronista, como dijo Torre, quedó huérfano. Todos recordamos que Moró sacó 2%, pero hay que recordar que también estaba Murphy Carrió. O sea, que 1/3 del voto era radical. El voto no peronista siempre se mantuvo. Y los otros 2/3 se dividieron en el peronismo. Entonces, a mí me parece que esos 2 bloques, o sea, el bloque que de 1/3 no peronista era 1/3 peronista, un 40%, después la gente en el medio que se mueve de acuerdo al desempeño político, se han mantenido. La fórmula del Frente con Todos, ha logrado unificar al peronismo. Esa ha sido la gran victoria de la fórmula y con el peronismo unificado el resultado no es tan sorprendente, sobre todo con las variables económicas. Ahora, si se piensa de parte del sistema político, hay que ver qué es el no peronismo. Hasta ahora queda claro que existe el no peronismo y que da lugar a una coalición política. Históricamente, desde la transición democrática fue el radicalismo. Aparentemente ahora sería algo que excede al radicalismo. No me queda claro qué es lo que va a hacer y hasta qué punto esta coalición no peronista está dispuesta a negociar y apoyar a un candidato o a un presidente eventualmente peronista si así resulta electo. Puede pasar, los radicales lo hicieron, como bien dijiste vos, cuando llegó Menem, fue parte del acuerdo entre Alfonsín y Menem. No me queda claro igual que necesariamente vaya a ser. A mí me parece que hay una tensión entre al menos 2 sectores que cortan los partidos tradicionales de esa coalición no peronista. Me parece que hay un sector más radicalizado, más polarizante y un sector que está pensando más en la gobernabilidad y que también tiene que ver con sus funciones, ¿no? Entonces, ese pacto, a mí el Congreso es el lugar del pacto del pacto político. Me parece que eso va a ocurrir y probablemente haya un pacto con los gobernadores porque el ajuste fiscal va a implicar una discusión de coparticipación, una discusión del gasto de las provincias. Y hay lugares institucionales, no hay que inventar nada, digamos, existe el Consejo Federal de Inversión, existe el Congreso, existen lugares. Entonces, me parece que la negociación política existe donde hacerla
Y las élites políticas en Argentina han tendido a prestar atención sobre todo a situaciones de riesgo y espero que esto sea lo que ocurra. La calle y los mercados son otra cosa. O sea, los mercados no votan en Argentina, producen efectos sobre el voto, pero ahí es más complicado. Me parece que el peronismo tiene esta tradición de traer a los actores sociales a sentarse en la mesa. Ahora, estos actores sociales no incluyen al FMI. La negociación con el FMI va a tener que hacerse aparte. No es que lo vas a sentar en la misma mesa que al resto de los actores sociales. Y lo mismo con los bonistas privados. La situación de la deuda es realmente muy complicada. El cambio de gestión en el FMI no va a favorecer a la Argentina, yo creo. Y ahí es más bien, ellos van a mirar lo que pasa internamente y cuánta credibilidad tiene el próximo gobierno de una propuesta que pueda cumplir, dado que Argentina ha hecho muchas propuestas que no pudo cumplir recientemente. Bueno, agradezco a Santiago Diel que nos dejó una pregunta que se complementa con lo que venimos hablando, que preguntan cómo vemos en este sentido las movidas de figuras muy importantes de la coalición de gobierno, incluyendo el propio presidente Mauricio Macri en estas últimas semanas, que parecen plantear una postura más agresiva a priori parecería que, digo, ustedes mencionaron que hay dos sectores, me parece que tenemos que decidir quiénes son estos sectores, ¿no? O sea, un sector parece más cercano tal vez al radicalismo partidario, gobernador de Mendoza, y otro sector, en las últimas semanas vimos declaraciones muy fuertes de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, que parecieran plantear que no van a prestar ningún tipo de colaboración con el nuevo gobierno. ¿Cómo entraría esta dinámica en el escenario que están analizando? Esa pregunta es clave. Vicky hizo foco en las instituciones, yo en lo que no es institucional. Vicky decía, el Fondo Monetario no vota. Claro que no, los mercados no votan, incendian. Es el mismo rol que cumple la calle no vota, incendia. Se vota cada 2 años, y en el medio hay calle y hay mercados. Y el papel de las instituciones y el liderazgo político es evitar o apagar esos incendios. Mi temor es que se está radicalizando la calle habiendo radicalizado los mercados, con las promesas o con el miedo. Y esto es lo que los liderazgos van a tener que tener en cuenta. La cuestión es que los liderazgos que van a ocupar posiciones en el Congreso y en las provincias son mucho más moderados que los que van a quedar afuera. Los liderazgos que quedan afuera, Cristina no va a ser presidenta. Y si se repite las PASO, Macri tampoco. Y Cristina y Macri son los que radicalizan, o los que radicalizaron en el pasado. De ellos depende que la calle se calme. Pero los que van a estar en el Congreso, los que van a estar en las gobernaciones son mucho más tranquilos. Vamos a tener una brecha, una grieta entre las instituciones y los incendiarios. Y los incendiarios están por arriba y por abajo. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Mira, yo no necesariamente coincido con todo. Me parece que hay distintos horizontes temporales. En la coalición Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llame ahora, me parece que definitivamente Macri, que ve como el fin de su periodo y tiene unos horizontes temporales mucho más cortos, tratar de llegar al balotaje, ha tomado una posición mucho más radical, Carrió ha tomado una posición mucho más radical, Bullrich ha tomado una posición mucho más radical, Pichetto, que hasta hace poco era peronista y ahora devino de Cambiemos, ha tomado una posición muy radical y tampoco tiene ningún futuro porque, tampoco tenía ninguna otra elección que ganar. O sea que me da la impresión que gente que no está pensando en pasado mañana toma una posición más radical o que no tiene otra alternativa porque está muy pegado a esta gente. En el resto de Cambiemos, gente como, tanto en el radicalismo, gente como Cornejo, como Lustó, o en el PRO, gente como Horacio Rodríguez Larreta, se ve una posición más moderada de gente que piensa no solo en la próxima gestión, sino que tiene un horizonte temporal a la próxima elección nacional, ¿no? A presidente. Y ahí se ve más moderación. Esa gente no tiene un incentivo para polarizar tanto, me parece. Y va a depender de cómo se resuelva el liderazgo al interior de esa coalición, que no es claro en este momento, ¿no? Y la cantidad de votos que saque el domingo Macri va a ser importante en la resolución del liderazgo, así como algunos resultados como el de la ciudad de Buenos Aires, me parece a mí. En el lado de enfrente,
Yo no veo a la calle igual que al FMI, como Andrés. En principio hay muchos piqueteros en las listas, muchos van a entrar de diputados, o sea, si uno mira las listas de diputados, nos vamos a encontrar con lo que fue en el pasado el fenómeno del sindicalismo, que sí se movilizaba en la calle, pero también funcionaba en el Congreso. Me parece que estamos bien, vamos a ver un movimiento piquetero que va a funcionar en el Congreso, en la calle y en burocracias en el Poder Ejecutivo también. Entonces, que no va a tener los mismos incentivos de destruir todo y que va a tener, claro que sí, responder a sus bases y si la gente se muere de hambre no lo van a ignorar, pero van a usar canales institucionales también. No me parece que todo sea la calle en ese sentido porque va a haber canales institucionales para ser escuchados. Y de nuevo, todo tiene que ver con la temporalidad y la paciencia. El FMI, de nuevo, no vota. El FMI puede afectar el resultado de la elección y los mercados pueden afectar el resultado de la elección. Pero el FMI en este momento, Argentina lo que quiere saber es qué va a pasar. O sea, ellos última quieren que les repaguen la deuda. Y son los que tienen prioridad para cobrar la deuda. Entonces, la credibilidad de quien viene les va a importar más que la ideología de quien viene, dado que ya apostaron al juego ideológico y le salió bastante mal. Estados Unidos, la razón por la cual el FMI le prestó tanta plata a la Argentina fue por una apuesta ideológica, o sea, no fue una apuesta técnica. Y yo creo que eso ha tenido sus costos al interior del FMI. Así que ahora el FMI va a ser muchísimo más cauto cuando se refiere a la Argentina. Les hago una preguntita. ¿Ustedes piensan que va a haber un proceso de disputa fuerte por el liderazgo del espacio que, como bien decía Victoria, y estoy totalmente de acuerdo, se consolidó ese espacio que estaba fragmentado, el espacio no peronista, pero que siempre estuvo, ¿no? Y consolidó en Cambiemos o en Juntos por el Cambio. ¿Ven un proceso de disputa por el liderazgo vacante, por decirlo así, de ese espacio? Y de ser así, ¿entre quiénes? O sea, uno a priori, o yo veo a Rodríguez Larreta, si gana, veo a Cornejo, veo a Macri, y veo a Macri, que me parece, o yo creo que las ideas de que se iba a vivir en Europa y ese tipo de cosas, no sé, yo no lo veo en ese rol. Me parece que le tomó el gusto a la calle, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes? Yo veo moderados y extremistas en ambos bandos. Hay un bando que fue más eficiente en esconder a sus extremistas durante la campaña y Juntos por el Cambio, los extremistas salieron a la luz durante los últimos días de campaña. Va a haber una disputa en el espacio no peronista. Los espacios institucionales van a estar copados por los moderados. Ustedes mencionaron a casi todos. Rodríguez Larreta si es reelecto, Lustó y Cornejo en el Congreso. Pero va a haber mucha insatisfacción de los que quedan afuera, que están mejor representados por el discurso blanco de Macri. Y lo que vemos en Argentina es que la grieta se tornó clase. La grieta durante el kirchnerismo dividía familias y amigos de la misma clase social. No nos podíamos juntar a comer los ravioles el domingo porque nos peleábamos con nuestro cuñado, con nuestra prima. Y ahora es la plaza de los blancos contra la marcha de los negros. Y yo sé cuán políticamente incorrecto es decir esto, pero así es como se ve cada uno y como ve al otro. Y esto es lo que las instituciones y la civilización política tienen que puentear, articular y construir. Y lo que estoy viendo es un discurso peligroso en un caldo de cultivo económico más peligroso todavía. Mi problema es la rabia, la indignación. Creo que las instituciones en Argentina funcionan bien. Creo que lo que está por fuera de las instituciones es turbulento. Son los mercados y es la calle. De nuevo, con buenos motivos cada uno. Y por lo tanto es fundamental que los que están adentro de las instituciones, los tres que mencionabas Esperanza, los radicales y el PRO tengan la capacidad de cometer el parricidio que es necesario para crecer, el que no cometió María Eugenia Vidal. Yo coincido en la última parte de la evaluación de Andrés de la necesidad de cambiar el liderazgo de Cambiemos. No coincido en esta visión tan dicotómica de una Argentina blanca y una Argentina no blanca. Me parece que eso describe mejor otros países de América Latina que el caso argentino. Digo, lo estamos viendo en Chile probablemente y en muchos otros. El peronismo históricamente ha sabido dividir a las familias. O sea, históricamente el voto pobre o el voto de clase social más baja fue peronista del 45 para acá. Eso no es algo que cambió
con el gobierno de Cambiemos. El mejor predictor de votos siempre fue la clase social del 45 para acá. Si era alta no eras peronista y si era baja eras peronista. Eso no quiere decir que el peronismo no haya sabido dividir familias en distintas generaciones. Tampoco hay que inventarlo con el kirchnerismo. En los 70 mucha gente no solo no podía comer ravioles, sino que se agarraba de formas más violentas. Me parece a mí que el Frente con Todos ha sabido representar y generar gente que está en distintos lugares de la sociedad y que el discurso de cierre que han repetido Berna, Cristina y también Alberto Fernández, que fue bien interesante, refleja eso del peronismo. Ellos dicen: los dirigentes nunca no tenemos hambre, los dirigentes siempre caemos parados, siempre en algún lado conseguimos. Hay que preocuparse por los pobres, por los que no tienen hambre, por los jubilados. Ellos mismos no se reconocen como parte de esa masa. O sea, y esa división, esa cosa, volviendo a Ditela, multiclasista que logró el peronismo, me parece que sigue presente. Sin negar que obviamente hay un voto de clase en la Argentina. Entonces yo no veo tanto esa Argentina blanca, si bien hay sí sectores que siempre existieron y que ahora gracias a Twitter los tenemos en nuestras manos. Pero no es que no había sectores de clase alta argentina que antes no querían que sus hijos se casaran con un peronista y que les parecía terrible. Siempre existieron. El tema es cuánto los medios sociales nos han permitido enterarnos de lo que ellos decían o interactuar con ellos de forma virtual. Yo no veo un cambio tan dramático como el que sugiere Andrés entre una Argentina blanca y una Argentina no blanca. Sí, yo me gustaría agregar algo con respecto a esto. Me parece que dos cositas. Por un lado, tal vez esto de la Argentina blanca en realidad más bien es un repliegue de Cambiemos. Yo creo que, y lo dije varias veces, que una de las cosas que le permitieron a Cambiemos construir su victoria en el 2015, y que para mí fue un gran activo, fue que Cambiemos hacía política entre los pobres, por decirlo así, o sea, en el conurbano, en provincias, y eso fue muy importante. Lo que pasa es que después eso tal vez se abandonó, o se replegó, o perdió, para decirlo, digamos. Y segundo, pasaron hay otro cosas. dato que, claro, perdió porque se replegó o se replegó porque perdió, ¿no? Por decirlo así. El Frente de Todos ganó, y esto es una tendencia que también se veía viendo los votos, en varias capitales de provincia que, Paraná, Santa Rosa, que uno podría decir, bueno, hasta hace no tanto pensábamos que pertenecían a esa Argentina blanca, como vos decís. O sea, demostró también que tiene cierta capacidad o que reconstruyó cierta capacidad de penetrar en sectores más de clase media, más urbanos, y me parece que ahí hay una clave de por qué le fue bien en las PASO, ¿no? Me parece en el caso de Cambiemos interesante que en estos últimos tiempos hay como una apuesta de sentido muy fuerte a construir ese sentido de a quién representan. Y me queda ¿Ustedes piensan que esto, y acá conecto esto con una pregunta que nos deja Analía Or, esto tiene que ver con una definición estratégica estructural hacia el futuro de Juntos por el Cambio, o tiene que ver con un intento más táctico de que no se le escapen votos hacia el sector de Espert y Gómez Centurión? Lo cual me lleva a preguntar, ¿piensan que las candidaturas como las de Espert y Gómez Centurión son algo coyuntural o que tiene que ver con un cambio del sistema de partidos? En principio son coyunturales, pero si todo sale mal, pueden ser el anticipo de lo que viene. Explico lo que decía antes, estoy muy de acuerdo con lo que decía Vicky con la grieta desde el 45. Argentina tiene dos espacios políticos, peronismo y no peronismo. El problema es que ahora tiene tres sectores sociales. A los politólogos a veces nos falta el análisis sociológico. Y lo que nosotros vemos es que las clases medias que representan ese 30-35% de Cambiemos siguen estando ahí. Pero los sectores peronistas se dividieron. Como Juan Carlos Torre y Rodrigo Sarazaga diagnosticaron hace tiempo, están los sectores incluidos, trabajadores sindicalizados dentro del mercado de trabajo, y están los excluidos. En Argentina hay un 35% de pobreza.
Y esos dos grupos en este momento están siendo contenidos dentro del mismo espacio político. Mi pregunta es, ¿cuánto puede ese espacio político digerir, deglutir, articular y mantener pacificados a estos dos sectores sociales sin plata? Y si la plata se acaba, alguna de esta gente la va a pasar mal y lo va a hacer saber. Entonces, si el sistema político enfrenta esa indignación o esa rabia que estamos viendo presente en todo el mundo, en Hong Kong también, no es solamente en Occidente, diferentes razones políticas o económicas, pero esto es un fenómeno global. Las instituciones no pueden canalizar eso sin plata, salvo que tengan mucho sentido común y mucho acuerdismo, mucha conciencia por parte de la dirigencia. Yo no noto esa conciencia. Macri y Alberto se odian profundamente, se desprecian personalmente. Hace falta que ellos o sus delegados se sienten a negociar una Argentina no incendiada. No quiero ser alarmista, pero lo que estamos viendo alrededor no es un buen augurio. No, Argentina está partida y por ahora contenida. Hay que seguir conteniendo. Vicky. Una cosa que a mí me parece importante del sistema político argentino históricamente y del peronismo en particular es su capacidad de absorber los movimientos sociales. En su origen, Perón absorbió el movimiento sindical y el kirchnerismo absorbió el movimiento de los derechos humanos y eso le permitió construir muchísimo con esta clase media urbana, más progres, el término en Argentina, ¿no? Liberal sería acá, pero me parece que también pasa por ahí. ¿Qué capacidad tienen de absorber demandas? El caso de La Plata te cobra algunas demandas, pero no todas las demandas, y las otras también generan tensiones. Entonces, por ejemplo, Gómez, Centurión y Espert versus el movimiento feminista. O sea, ¿qué va a hacer el peronismo con el movimiento feminista, que le podría jugar el papel que jugó el movimiento de derechos humanos con el kirchnerismo? Es relativamente barato en términos fiscales, algunas de sus demandas no son demandas muy caras, puede polarizar y generar un backlash hacia gente como Gómez, Centurión o Espert, que están tratando de montarse a lo que es una ola regional y mundial. O sea, no es que ellos son aprovechan algo que existe y que lo supera y que tiene condiciones internacionales, o sea, hay movimientos que son financiados incluso desde fuera de América Latina, hay bastante evidencia ahora. Entonces a mí me parece ahí el otro tema clave, los jóvenes, o sea, todas estas protestas que estamos viendo en el mundo están mostrando un tema generacional muy fuerte. Los jóvenes han sido excluidos del sistema político, ¿cómo los pueden absorber? Parte es costoso, porque los jóvenes son pobres en Argentina, más de la mitad de los jóvenes son pobres, o sea, ahí tienes un tema costoso, pero hay otros temas también, incluirlos en el sistema político, incluir esas demandas. Ahí me parece que hay más posibilidades y que tiene que ver con la imaginación de los políticos, qué es lo que van a poder hacer. El Cambiemos podría haber hecho más de lo que hizo con la plata que tenía. Hubo opciones, yo creo, que acortaron y achicaron su coalición política, que fueron errores autoinfligidos. Yo no sé qué va a pasar con el peronismo, no sé cuánto pesa la personalidad de la gente, en este caso la de Macri por un lado y Alberto Fernández por el otro, pero sí me parece que hay posibilidad de maniobra siempre y cuando haya muchísima atención al pulso social, no solo de la calle, y relativamente velocidad en responder porque los tiempos son muy cortos en un momento en que el mundo está con poca paciencia. ¿Y cómo piensan ustedes en relación a la región, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Bueno, gana Alberto Fernández en este contexto, en un contexto en el cual va a haber una segunda vuelta en Bolivia. Hay muy pocos gobiernos en la región amigables, digamos. Como Uruguay va a una elección que tiene un resultado muy abierto, Brasil ya sabemos, Chile, aunque continúe el gobierno de Piñera, probablemente va a estar en una crisis, ¿no? O sea, va a haber todo una reconstrucción, un trabajo de reconstrucción. ¿Cómo ven eso? Yo soy bastante estructuralista para pensar en la región. Hay dos colegas brasileños, Vicky los conoce bien, Daniela Campelo y César Zucco, que analizan la imagen presidencial y la probabilidad de reelección en función de dos factores. Y son los dos internacionales, externos, ajenos, no dependen de la gestión. Es el precio de las commodities y la tasa de interés internacional. Lo que estamos viendo ahora, en parte, es consecuencia de lo que está pasando en el mundo. América del Sur es tomadora
de precios, no formadora de precios. Y sus presidentes pagan el costo o reciben el premio. En la primera década del siglo XXI recibieron el premio de alto precio de commodities. Y ahora están recibiendo el costo de las turbulencias internacionales. Alberto, si gana, se va a encontrar con pocos socios. Pero el problema no es tener pocos socios, son las causas internacionales que generaron esos pocos socios y que van a producir que Argentina enfrente también serias turbulencias económicas. Entonces, tener buenos socios no le serviría en este caso, porque toda la región va a pasarla mal. Sí, yo creo, aparte de esto, hay dos cosas. No va a tener muchos socios, me parece que eso en el caso argentino no es tan determinante, o sea, a ver, Bolsonaro amenazando a sacar a Argentina del Mercosur. Lo que sí es determinante es que la región está en un mal momento económico, con bastante, lo que es interesante no solo las proyecciones de crecimiento, sino que en este último año las proyecciones de crecimiento se han actualizado varias veces. O sea, si uno mira la cifra de CEPAL, cada 2 o 3 meses van bajando las proyecciones de crecimiento. Parece, no es, también que la Argentina es parte de la culpa de eso, pero la región no viene bien. Pero la reacción a la protesta social también va a aumentar el impacto de esto, porque la región es tomadora de préstamos, no solo Argentina, Argentina es un caso dramático, y al menos en Wall Street, ciertamente no todos los préstamos vienen de Wall Street, la protesta social asusta. O sea, hoy hay un editorial del New York Times hablando sobre las protestas de Chile. A ver, los norteamericanos normalmente no prestan atención, entonces esto es, ¿qué está pasando? Me parece que va a haber más reticencia a prestarle a la región, más preocupación con la región, al menos de los mercados financieros occidentales, o sea, hay otros en el mundo, y que entonces en ese sentido es más complicada la situación para Alberto Fernández en términos de renegociación de la deuda, en términos de atracción de inversiones. Pero bueno, la economía argentina es relativamente cerrada, es relativamente grande para la región. Los problemas que tienen me parecen superadores al impacto que tiene lo que pasa en el resto de la región. Bueno, nos quedan 10 minutos. Me gustaría pedirles si pudieran hacer, ¿cuál le parece a ustedes que se puede hacer el balance de estos 4 años de gobierno de Cambiemos, ¿no? O sea, Andrés, con vos estuvimos en un encuentro en el año 2014, en el cual nos preguntábamos qué iba a venir en el próximo gobierno, y hoy estamos cerrando esos 4 años. O sea, ¿qué piensan? ¿Cómo sintetizarían estos 4 años de gobierno? Qué buena parábola. 2014, Brown, ahora esta reunión. Los 4 años de Cambiemos yo los definiría como un fracaso económico y un éxito político, suponiendo que entregan el poder o reeligen el 10 de diciembre. Eso es fundamental. Alfonsín terminó con un ciclo de 53 años de inestabilidad democrática. Macri cerraría un ciclo de 90 años de asimetría democrática, en que solo peronistas o militares consiguen finalizar un mandato constitucional. Nadie, no voy a exagerar, muy poca gente puede sostener que el gobierno de Macri fue exitoso en términos económicos. Para mí lo relevante es que, no habiéndolo sido, consigue triunfar políticamente donde hace 90 años nadie lo conseguía, nadie que no fuera peronista o militar. Y por lo tanto yo me voy con la tranquilidad de que un gobierno mediocre puede gobernar y ser democrático en Argentina y perder democráticamente las elecciones para que venga otro y reintente. Sí, yo coincido con la evaluación de Andrés en esta vuelta. Me parece, bueno, evidentemente en términos económicos no hace falta decir que el gobierno fue un fracaso. Y eso es importante porque en el 2015 fue una variable muy importante en esa decisión de una elección muy competitiva, la expectativa que había que realmente resolviera la economía. Y yo creo que la expectativa, por eso Macri, donde el radicalismo no podía, el radicalismo cargaba con 2 crisis económicas, y Macri vino a decir, yo no tengo ninguna crisis económica a cuestas, puedo, ¿no? Si se puede, ahora hay que ver cuál es el impacto a futuro sobre las decisiones de desempeño económico. Pero me parece importantísimo el tema político, como dijo Andrés, que sea el primer presidente que termine su mandato de forma completa, porque Alfonsín lo terminó un poco antes.
no peronista electo, y que de algún modo ha cerrado, no solamente que termine su mandato, sino que me da la impresión que hay una oportunidad única, hay que ver qué es lo que pasa a posteriori a la elección, de generar una nueva coalición para ese espacio no peronista, de generar una posibilidad de bipartidismo que pareció perdida después del 2001, cuando estaba muy fragmentado el espacio no peronista, y en ese sentido la creación de Cambiemos me parece una cosa importante para el sistema de partidos argentino, me parece importante que sobreviva, que absorba de algún modo al radicalismo en cualquier forma institucional, pero que no se vuelva a fragmentar y que tiene que haber siempre una oposición que esté presente y una alternativa para las elecciones. Eso parte de la razón por la cual la gente no está en la calle en Argentina ahora y está en la calle en el resto de las regiones, que bueno, está la esperanza de, bueno, hay elecciones, todo está mal, pero por ahí el que viene resuelve. Yo no creo que la gente esté enamorada de Alberto Fernández, me parece que, bueno, nada, es lo que había y bueno, espero que esto funcione, no es que lo eligieron porque es la gran esperanza, sino más bien es porque es la única esperanza. Y entonces, en ese sentido, es importante que haya dos opciones, es importante que haya opciones de alternancia y eso me parece la coalición que supo formar Macri y que espero se mantenga, otro de los logros de la gestión. Si bien no invirtieron en ella todo lo que deberían haber invertido, y Macri en particular fue parte de la falta de inversión, de las razones por falta de inversión. Bueno, yo agrego mi mini balance, estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos. Me parece que estos 4 años también, de alguna manera, reivindican ciertos marcos teóricos, para decirlo así, de la ciencia política, ¿no? En relación a lo que es la Argentina y lo que es la democracia argentina. Es decir, el peronismo existe, el peronismo no iba a morir, no iba a desaparecer, iba a volver, no iba a permanecer en la fragmentación todo el tiempo, se iba a sentar a negociar, iba a surgir un liderazgo, aunque fuera el liderazgo, como decía, aunque no fuera un liderazgo carismático, sino, bueno, lo que resuelve una situación. Esa es una cuestión. Los movimientos sociales, los sindicatos, el movimiento de derechos humanos, la sociedad civil existe. No es cierto que se puede gobernar un país con redes sociales, con Big Data y con comunicación muy moderna. El territorio existe, los gobernadores existen, los intendentes existen. Es importante eso. Y también creo que otra cosa que reivindica el marco teórico es que también existe el antiperonismo, ¿verdad? Es decir, es un sector importante de la sociedad argentina que, aunque vengan degollando, digamos, aunque la economía no funcione, no van a votar al peronismo, quieren otra opción, lo van a bancar y realmente lo que uno tiene que esperar es que esto se constituya, ver si se puede constituir en una opción de sistema partidario estable, ¿no? Se nos acabó el tiempo, la verdad es que fue una excelente conversación, les mando un beso grande a los dos y seguramente nos vemos después de las elecciones. Dale, muchas gracias. Gracias a todos y todas que nos mandaron preguntas y que nos estuvieron viendo.